Muy buenas tardes. Me permito dar continuidad a la sesión agradeciendo primero a la mesa directiva por habernos facilitado el participar en ella y en particular al doctor Misael Uribe por su amable invitación de participar en este simposio del mundo científico. Aquí decía Misael post-COVID, pues como sabemos, esta es la gráfica al día de hoy en México. Esto de post-COVID todavía falta bastante tiempo. Y lo que vamos aquí a tratar de analizar para completar lo que Misael Uribe y el doctor Uribe han presentado es tratar solamente un tema que puede ser de interés para los académicos, y es cómo responden las academias, cuál es la responsabilidad de las academias frente al COVID-19. Esto no nos lo estamos preguntando nosotros ahora, se lo preguntaron las academias desde el inicio mismo de la pandemia. Y hay un consorcio muy importante, el más importante a nivel internacional, el consorcio Interacademias, que está analizando desde el inicio el curso de la pandemia. Aquí lo que vemos es cómo va la pandemia a nivel mundial. Y justamente después de reunirse 70 academias de ciencia y de medicina, lo que han hecho es un llamado a la solidaridad para contener la pandemia. Aquí vemos parte de las academias que participan en estos estudios y en estos proyectos para contender con el COVID. Las academias de Pakistán, Brasil, China, Cuba, Caribe, Francia, Estados Unidos, Egipto, Sudáfrica, Finlandia, Inglaterra, global, y hay 50 más de las que estamos viendo aquí. Lamentablemente, ni la de medicina ni la mexicana de ciencias aparecen en esta lista por motivos que desconozco. Estas academias lo que han hecho es hacer una exhortación al mundo, a las academias del mundo, hacer un llamado a la solidaridad general, porque los hechos importan, el liderazgo importa y la colaboración es esencial. Estas academias han contribuido a intercambiar puntos de vista, intercambiar experiencias y siguen siendo muy activas en este intercambio científico de academias, vuelvo a insistir, tanto de medicina como de ciencia. Vamos a ver algunas academias, qué es lo que han hecho. En la India, veamos cómo está la India el día de hoy. Esto es al día de hoy. La India, pues, evidentemente, está en una situación terrorífica. Y las tres academias, la de ingeniería, la de medicina y la de ciencia, han lanzado exhortaciones a la población en general, tratando de influir en la contención de la pandemia. Pero curiosamente no han producido ninguna publicación ni nada que pudiera revisarse en Internet, a diferencia de muchas otras academias. Por ejemplo, la de España, y aquí vemos cómo es la situación en España, los dos picos y esto que parecería el inicio de un tercer pico, constantemente están haciendo simposios para analizar la pandemia. De hecho, mañana, como vemos aquí, mañana jueves, va a haber una sesión sobre las vacunas, el reto de todos y para todos. Y esto es un tema que preocupa particularmente, el de las vacunas, a las academias. En el caso de Estados Unidos, evidentemente la respuesta ha sido masiva. Y ahí la triple alianza de la Academia Nacional de Ciencias, la Academia Nacional de Ingeniería y la Academia Nacional de Ingeniería han contendido, de Medicina, perdón, están contendiendo con esto que ha sido al día de hoy la evolución de las infecciones por el COVID en Estados Unidos. La más reciente de los estudios fue el de la semana pasada. Literalmente hay decenas de estudios de la mayor calidad y nuevamente el tema que interesa son las vacunas, en este caso la eficacia, la efectividad y un tema que nos sorprende un tanto de los colegas académicos americanos, pero evidentemente fundamental, la equidad. En Francia es lo mismo. Aquí tenemos a Francia como ha tenido sus picos y como hace muy pocos días justamente ellos también insistieron en el problema del acceso a las vacunas y aquí en otra ocasión hicieron un simposio internacional
para analizar los efectos del COVID a nivel del país, a nivel de Francia. Ya sabemos que ni España ni Francia, como veremos tampoco Inglaterra, tuvieron una respuesta realmente ejemplar. En el caso de la Academia de Ciencias Médicas de Inglaterra, que es el nombre que tiene la Academia de Medicina, están interesados ahora en el papel de la academia y la industria ante el COVID. Algo que el doctor nos mencionó sobre la importancia de analizar cómo la industria ha intervenido en el desarrollo de las vacunas. Es algo que nos dijo el doctor Misael Uribe. Es muy interesante que veamos qué están haciendo nuestros colegas de las dos academias en Brasil. Por un lado, la Academia Nacional de Medicina no hace unos cuantos simposios, ha hecho desde el inicio un simposio semanal. Todas las semanas, durante varias horas, analizan la situación. Lo mismo ocurre con la Academia Brasileña de Ciencias, pero ante la situación presente de la pandemia, han hecho un exhorto al día de ayer. Lo que estamos viendo fue el día de ayer. Y lo que nos comunican es lo siguiente, aquí viene en portugués, la traducción es lo que dice la Academia Brasileira de Ciencias. La pandemia del COVID tiene colapsados a los sistemas de salud pública, causando la muerte de más de 375,000 brasileños. Y no solamente lo han expresado el día de ayer a través de sus conductos habituales, sino que han acudido a la prensa, nada menos que a la revista científica más importante, la revista inglesa Nature, y lo que dicen nuestros colegas es: nos ignoran, los científicos de Brasil culpan al gobierno anticiencia por el devastador resurgimiento del COVID. Véanse cómo en este caso la academia, estas dos academias adoptan una actitud beligerante de protesta frente al gobierno, no solamente de análisis y recomendaciones, sino que directamente los científicos de la Academia de Medicina y los científicos de la Academia de Ciencia responsabilizan al gobierno de esta situación. ¿Qué ha hecho México? México, pues la Academia Mexicana de Ciencias ha hecho varios simposios muy interesantes, ha hecho un número especial de su revista Ciencia, que es muy importante y que se ha divulgado ampliamente, en donde se debaten los principales aspectos de la biología, de la parte médica y la parte social del COVID, y creo que ha hecho una labor espléndida en ese sentido. Además, las academias, al igual que otras academias, se han asociado. La Academia de Ingeniería, la Academia Mexicana de Ciencias y la Academia de Medicina, por ejemplo, para simposios como este, lecciones aprendidas a un año de la declaración de la pandemia de la OMS. La Academia Nacional de Medicina ha tenido una actitud relevante. Han dado información sobre recomendaciones a la población, materiales de consulta, artículos científicos, sitios de interés, investigaciones, videos y un buen número de simposios como el que nos tiene reunidos el día de hoy. Además, la academia ha hecho algo que es muy interesante e importante y un poco refleja lo mismo, la preocupación de nuestros colegas brasileños. Una exhortación, por no decir una protesta, a las autoridades de la Secretaría de Salud por la no vacunación de los médicos, y esto es algo que se hizo el 14 de enero y ante el silencio al que siguió esta exhortación, pues ha venido 2 meses después, el 12 de marzo, la misma exhortación al secretario de Salud. Evidentemente, de todo este resumen muy breve de las actitudes, de las responsabilidades y de las acciones de diferentes academias de medicina y de ciencias del mundo contendiendo con el COVID, las nuestras son muy importantes. Las academias mencionadas han estado cumpliendo la responsabilidad de analizar y hacer propuestas sobre la forma como sus respectivos países han enfrentado y enfrentan a la pandemia. En México, nuestras academias, debemos reconocerlo, lo hacen en condiciones particularmente difíciles por la falta de apoyo oficial. Debemos, los miembros de estas academias, estar conscientes de ello y debemos colaborar más activamente
para la supervivencia de estas dos instituciones esenciales para la vida del país. Muchas gracias por su atención. Adelante con el simposio.